A continuación le cedo la palabra al maestro Zoé Robledo Aburto. Zoé, por favor. Muchas gracias, doctor Alcocer. Me da muchísimo gusto saludarlos, al doctor Jalabe, presidente de esta academia, obviamente también al rector Graue de la UNAM, a Juan Ferrer del INSABI, a Hugo y obviamente a todos los integrantes de la academia. Permítanme hacer unas reflexiones muy rápidas, quizás hasta un poco generales, porque durante los últimos meses hemos visto innumerables estudios e intentos de acercamiento a una evaluación de lo que ha sido la respuesta mexicana ante la pandemia por COVID-19. Algunos a manera de publicaciones, otros como reportes. Y a finales del año pasado, muchos de ustedes que están aquí hoy estarán familiarizados con este documento, que son las notas conceptuales y las recomendaciones del ejercicio que se llevó a finales de noviembre en el seminario de reflexiones justamente ante la respuesta de México para la pandemia de COVID-19 y algunas sugerencias para enfrentar los próximos retos. Ahí participaron especialistas de la UNAM y su programa de investigación en salud, la OPS, también me da gusto saludar a Cristian Morales, que lo vi por aquí, el Colegio de México, 5 de los institutos nacionales de salud, FunSalud también, convocados por el Instituto Nacional de Salud Pública, también estuvo el Banco Mundial, la CEPAL, y esta misma Academia Nacional Mexicana de Medicina. Y por eso es que me permito el día de hoy hacer algunos comentarios sobre lo que se publicó hace algunas semanas. Tomé este documento como guía porque apenas el 7 de octubre pasado, afortunadamente en octubre ya teníamos cierta confianza para reunirnos de manera presencial y participé justamente en la sesión solemne de recepción de nuevos integrantes de la academia, y en aquella ocasión comenté sobre la importancia de vincularnos más, de escucharnos más y de trabajar juntos. Pero tengo que decir con tristeza que pareciera que esas palabras se quedaron ahí, en el vuelo, porque mis comentarios el día de hoy sobre los resultados de este seminario, sobre un ejercicio tan trascendente que convocó a tantas instituciones, me veo obligado a señalar que es deficiente por una razón, porque no se puede, honestamente, hablar de la respuesta mexicana ante el COVID-19 sin tomar en cuenta lo que ha hecho el Seguro Social. No se puede hacerlo sin mencionarlo siquiera. En un documento de cerca de 150 y tantas páginas, se le menciona 4 veces al Seguro Social y de manera incidental en 3 ocasiones, y en una como una recomendación de la doctora Graciela Turel, en donde plantea que las cuotas patronales deben de ser condonadas. Entonces, creo que justo para eso sirven estos espacios, para discutir, para contrastar puntos de vista, porque me parece que algunas de sus apreciaciones resultan oportunas y resultan además hasta acertadas, porque nos pueden permitir fijar una agenda común en el diseño de acciones de una pandemia que no ha concluido, que tiene elementos importantes ahora, justamente como la vacunación, pero que no ha concluido en ningún sentido. Y además porque de verdad soy un creyente de los ejercicios colaborativos, y más cuando se trata de colaboraciones entre instituciones públicas o con organismos multilaterales con los que tenemos gran relación. Entonces, esos muchos retos considerados no resueltos en realidad estaban atendidos, y hubiera sido mucho más rico, hubiera sido quizá mucho más valioso el ejercicio si nos hubieran dado oportunidad de comentárselos. Por eso quiero comentarles rápidamente y a reflexionar sobre 10 de los puntos. Son muchos de las recomendaciones que hacen, pero no pretendo revisarlos todos los puntos abordados en el seminario, pero solo 10 reflexiones quiero hacer sobre 10 reflexiones que hicieron ustedes. Lo primero es que plantean, y lo cito tal cual,
los factores estructurales que limitan la capacidad de la respuesta a la epidemia en México. Y en eso creo que todos estamos completamente de acuerdo. Nuestro país tiene profundos y serios rezagos en las condiciones de salud de la población, en la cobertura también, en infraestructura, en recursos humanos de todo el sistema nacional de salud. Y a estos también se suman, obviamente, problemas estructurales de pobreza, desigualdad, marginación, que tomó a las instituciones de salud, de alguna manera nos hizo más vulnerables por este perfil epidemiológico de la población, por los otros padecimientos. Y creo que aquí hubiera sido muy valioso poder discutir, y lo puede seguir siendo, vaya, creo que soy antropológicamente optimista, de pensar que puede seguir siendo una agenda de discusión, solamente poder verificar un dato. Al cierre del 2020, al Seguro Social, el gasto para atención de COVID, entre nuevas contrataciones, bonos para el personal, equipo de protección personal, medicamentos, infraestructura, en fin, ha sido una inversión de 29 mil millones de pesos. Sin embargo, en 2019, el gasto en diabetes del IMSS fue de 25 mil millones de pesos. De 39 mil millones de pesos la insuficiencia renal. Y en ese sentido, ha habido poco éxito en una inversión que ha mejorado la atención de los pacientes, pero no ha disminuido la prevalencia de las enfermedades dentro de la derechohabiencia. Y eso, frente a una situación como la que estamos viviendo, me parece que hubiera sido un espacio, una dimensión de discusión muy interesante. Lo segundo, respecto a las acciones de contención a la pandemia que son consideradas insuficientes. A mí me parece que al analizar las medidas de contención, el seminario se enfocó exclusivamente a la declaratoria de la Jornada Nacional de Sana Distancia y el ejercicio de comunicación que fue el Quédate en Casa. Pero hubo por lo menos 3 acciones que a nosotros nos hubiera encantado que pudieran haber sido sometidas a una evaluación. Primero, desde marzo del 2020 nació el permiso COVID, una incapacidad a distancia justamente para evitar desplazamientos de las personas con mayor vulnerabilidad, que pudieran los derechohabientes poder adquirir esa incapacidad sin hacer el desplazamiento a la unidad de medicina familiar, al banco y de regreso muchas veces en transporte público. Esa medida fue otorgada a 123,728 asegurados y creemos que pudo haber aportado algo, sobre todo al inicio de la pandemia. También los modelos que tienen que ver con recetas resurtibles, la decisión de un médico tratante de poder pensar que pudieran de entregarse 3 recetas de 3 meses para evitar los desplazamientos también. Un tercer punto, y voy a intentar irme un poco más rápido, tiene que ver con la reconversión hospitalaria, y señala el documento que la reconversión hospitalaria no ha logrado garantizar la calidad de la atención. Yo estoy convencido que el planeta entero sigue evaluando esa relación entre reconversión y calidad, pero sí en el IMSS se generaron más de 15 lineamientos normativos que definen, intentan definir, y muchos de ellos han ido modificando en el paso del tiempo las actividades que realiza el personal en atención médica, sobre todo en los hospitales. Y creo que eso omitió meterse a fondo a esos lineamientos, cuáles han funcionado bien, cuáles no han funcionado, cuáles tenían que ser actualizados. Porque al final de cuentas, otra de las grandes discusiones es la ausencia en nuestro país de cualquier lineamiento o criterio votado por el Consejo de Salud General, y creo que fue algo que yo sigo manteniendo, que fue muy afortunado, de algún criterio bioético sobre uso de recursos escasos de medicina crítica, y lo sustituimos con una reconversión que evitara que el número de contagios alcanzara la capacidad de atención, es decir, evitar la saturación de los hospitales. Y también en ese sentido ha habido ejercicios dentro del Seguro Social de uso de otras instalaciones, tanto del crecimiento de instalaciones nuevas
en un modelo de expansión, que también me parece que es muy valioso escuchar su opinión, que las conozcan y nos puedan decir qué opinan, porque al final de cuentas es una infraestructura que crece y permanece dentro del Seguro Social, justo para paliar de alguna manera también el déficit estructural histórico en número de camas, número de consultorios y muchos otros servicios. También señala el estudio que la reconversión dejó a la deriva la atención de otros padecimientos y que eso explica también el exceso de mortalidad. Y vaya, OMS misma ha señalado que el 90% de los países ha tenido este problema de interrupción de los servicios esenciales desde el inicio de la pandemia y señala algunos datos que establecen que en promedio en el mundo la se redujo en 50%. Y también ahí tenemos datos que podían haber aportado mucho más. Solo les voy a dar 3. En el 2020 realizamos 9.986.000 consultas de especialidad y en 2019 realizamos 20 millones. O sea, hay una reducción importante del 51%. Pero en atención de urgencias, nuestra reducción es del menos 43%. En atención de intervenciones quirúrgicas es del menos 47%. O sea, dejar a la deriva, por lo menos mi interpretación es, se dejó de atender completamente. Y hay servicios que sí están en la consulta dental, está en menos 67%. Por varias razones. Pero eso me parece que estuvo ausente de la discusión y creo que aportaba información interesante. Y ya también, y perdón que utilice este espacio para hablar de esto porque el documento también abordó temas que tienen que ver con lo económico, sobre las transferencias monetarias a hogares que no se diseñaron especialmente para atender la pandemia, y en eso no puedo compartirlo, toda vez que sin duda uno de los efectos más devastadores de la pandemia es la pérdida de empleos, la pérdida y la disminución del crecimiento económico, pero hubo un ejercicio específico para pequeñas empresas llamado Créditos Solidarios a la Palabra, del cual formamos parte. No fueron recursos del Seguro Social, pero sí fueron transferencias en la identificación de estas pequeñas empresas, y su vinculación fue a través del Seguro Social, que permitió dispersar 5.1 mil millones de pesos entre casi 200,000 pequeñas empresas, que a la postre, hacia diciembre, se había demostrado que 70% de esas empresas que recibieron estos créditos no habían dado de baja ya a su personal, y 9% de estas empresas habían incrementado su nómina. Y lo menciono porque además ahora, apenas esta semana, se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación una nueva edición de estos créditos solidarios a la palabra. Y finalmente, sobre el tema también de la vinculación, y en particular se habló de que no hubo suficiente capacitación y supervisión de empresas para vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Ahí sí me parece bastante preocupante no haber considerado el ejercicio que se hizo justamente para capacitar a las empresas, tanto las esenciales que mantuvieron su actividad durante todo el tiempo, y las que se fueron incorporando justamente para hacer reactivaciones económicas en sectores como la construcción, la minería, y de manera muy importante la industria automotriz. Porque justamente lo que se hizo, y aquí está el doctor López-Gatell, que forma parte del Comité de Nueva Normalidad, junto con el IMSS, junto con la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Economía, hicimos una vinculación con estas empresas para que pudieran estar criterios y protocolos de salud en el trabajo, para tener seguridad en ese retorno en los espacios laborales, que nos han llevado a números extraordinarios. Hay un programa de asesorías a empresas que ayudan al retorno de trabajo seguro, que ha dado cerca de 23,000 asesorías mensuales. Se otorgaron distintivos de seguridad sanitaria. Hubo a la fecha ya cerca de 300,000 empresas registradas y que han hecho su autoevaluación de los protocolos de seguridad por tipo de empresa y demás. Y eso además hoy tiene impactos directos en incapacidades y en contagios en esos centros de trabajo. Se pueden ver, se puede analizar, y creo que eso pues hubiera valido. Y por último,
es en el tema de la vacunación y el señalamiento de la distribución de la vacuna también puede contribuir a la minimización del daño económico. Lo acaba de mencionar el doctor López-Gatell. Hay un criterio específico que se ha explicado, pero hay un diálogo también con organizaciones empresariales que desde diciembre pues ya estaba ocurriendo y que pudo haber aportado esto. Yo solamente concluyo con un último comentario y una invitación. Yo creo que en medio de todo esto hay una certeza que podemos compartir, que la comprobación de que tanto para los individuos como para las naciones el cuidado de la salud en adelante tiene y debe de ser un esfuerzo colectivo, solidario, de enorme humildad para escucharnos unos y otros, y más con instituciones tan importantes, tan entrañables en su relación con el Seguro Social, y por eso la invitación es a que lo hagamos juntos, pero pedirles siempre de manera muy respetuosa que no nos dejen fuera, porque hay mucho que hubiera para este documento. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, maestro Zoé.